Eso queda bastante pesado. Después ustedes lo pueden comprimir para que no les quede tan pesado. Bien. Ya tenemos claro que cada uno de los componentes es un objeto que viene de una clase, ¿sí o no? Como lo decíamos ahora, si ponemos un botón, ¿qué quiere decir? Que hay un objeto de la clase JButton, JButton, ¿listo? Si colocamos un label, un campo de texto, viene de JLabel. Si colocamos una ventana, si usamos una ventana, viene de la clase JFrame, ¿listo? Y así sucesivamente, cada uno de los elementos que utilicemos es un objeto que obviamente viene de una clase, ¿listo? Todo lo que tiene que ver con interfaz gráfica vamos a utilizar es la librería de Swing, ¿listo? ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a mirar el primer ejercicio del taller que no hicieron y que ni miraron. Y ya. Está acá, por acá, por acá, acá. Bien. Aquí, sí, pero son 5 puntos aquí, 10 puntos aquí y unos 45 acá. Y 10 acá, ¿listo? En total son 25 ejercicios, pero son muy sencillos. Son muy básicos y ya van a ver. El primero dice, crear un algoritmo que reciba el primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido de dos personas y luego imprima en pantalla los nombres completos de la siguiente manera. Luis García, Juan, Luis. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Qué necesitamos para eso? ¿Qué necesitamos para hacer ese ejercicio? ¿Qué necesitamos para ese ejercicio? La ventana, sí. La ventana, sí. ¿Qué más necesitamos? Uno, un textil. ¿Qué más necesitamos? Un botón. Y un label, listo. Bien. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Estoy grabando. Voy a colocar un panel acá para no dejar ese color gris horrible. Sí, está grabando. Entonces vamos a colocarle un fondo blanco, ¿listo? O para que no quede tan feo. Y voy a utilizar el de Windows. Bien, entonces ahí tenemos nuestro panel. Si ustedes pueden ver, si ejecutamos esto, ahí tenemos nuestra ventana y un panel. Y si ustedes ven el panel, ¿verdad que habíamos dicho que no se puede cambiar el tamaño? Entonces, vamos a las propiedades, acá. Y por acá, donde está Resizable, le decimos que sí. Y vamos a dejar de todo el tamaño de la ventana. Cuando ejecutemos, tiene que pasar. El fondo de la ventana era de color gris, ¿sí o no? Pero aquí, si yo lo amplío, va a quedar igualmente blanco. Nunca se ve el gris de la ventana. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el panel está la ventana aquí y encima está el panel. Y el panel está tomando ¿qué? El tamaño de la ventana. ¿Listo? Si yo amplío la ventana, pues se amplía el panel. Ya sea a la derecha o hacia abajo. ¿Listo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No importa hacia dónde yo lo amplíe, el panel igual va a tomar el mismo tamaño. ¿Listo? Bien. Entonces aquí ya tengo mi ventana. Si vemos el código fuente, vemos que efectivamente aquí está un panel. ¿Listo? Y hay panel. Y ese panel tiene un fondo. 255, 255, 255 que traduce un color blanco.
un layout y más posicionamiento, ¿listo? Del panel dentro de la ventana. Volvemos al diseño. ¿Qué necesitábamos? Dijimos que íbamos a poner un label, ¿sí o no? Bien, lo estoy atando a la parte de arriba y a la parte izquierda. Y voy a decir que aquí va el nombre. ¿Listo? O los nombres, ¿sí o no? Este es el tercero. Este. Listo. Uy, necesitamos 4. Primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Bien, entonces aquí, primer nombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vertical u horizontal? Bien, entonces hagámoslo horizontal. Primer nombre. Miren que inmediatamente cuando ustedes toman otro elemento, inmediatamente aparecen unas líneas punteadas, ¿sí o no? Esas líneas punteadas lo que me indican es que ese elemento, si yo lo dejo ahí, va a quedar inmediatamente ligado al elemento más cercano. En este caso, ¿cuál es el más cercano? Primer nombre, ¿listo? Por ejemplo, aquí, o aquí, o aquí, o acá, ¿listo? Donde yo lo coloque, él va a quedar ligado a ese elemento, ¿listo? Bien, entonces aquí tengo el primer nombre y el segundo nombre. ¿Qué más falta? Primer apellido y segundo apellido. Pues como ya tengo acá, los copio y los pego. Y los corro más. ¿Listo? Primer apellido. Y segundo apellido. Pero está pidiendo los datos, ¿no? Listo, entonces ahí ya tengo primer nombre, segundo nombre. Primer apellido, segundo apellido. Y necesito un campo de texto para cada uno de esos datos, ¿sí o no? Bien. Entonces por acá tenemos a quién. Al test field. Test file. Test field. Test file. Bueno, básicamente, ¿qué es? Es otra clase de la cual se va a crear un objeto. ¿Listo? ¿Qué clase? JTestField. ¿Listo? Arrastramos. ¿Ah? ¿Cuál? Un panel de texto. Ese básicamente nos sirve a nosotros para si necesitamos texto enriquecido. Es decir, como por ejemplo Word. Es un campo de texto pero enriquecido, que tú le puedes cambiar el tamaño de letra, el color, puedes hacer muchas cosas con el texto que ingreses allí. Mientras que con esto es simplemente el texto tal cual como esté. Es decir, el color negro, básico. ¿Listo? Así como esté formateado acá. Sí, básico, sencillo. ¿Este? ¿Cuál? Scroll. Este es básicamente para que si de pronto se pasan de los elementos, entonces que haya un scroll, una barra que me pueda medir, bajar o subir. Y es lo que yo necesite. Por ejemplo, un campo de texto, bueno, un campo de texto no, un área de texto, donde yo escribo y le doy enter. Él va a ir bajando, ¿sí o no? Pero él va a llegar hasta un tope, hasta el tamaño de la ventana. El scroll es para que yo vaya bajando, ¿listo? Dependiendo de todo lo que haya escrito. Bien, tenemos un test file, ¿listo? ¿Deja blanco? Sí, en este caso yo lo dejé en blanco. Yo he visto que también uno puede escribir. En el test file, yo he visto que también le ponen el mismo campo que el nombre que borra. Sí. ¿Qué propiedad es? No lo recuerdo. Por aquí debe estar. Por acá debe estar. No lo veo. No me acuerdo de cómo es que era el código. Es que en el test file usted puede dejar escrito que el primer nombre. Usted clic ahí
Voy a borrar. Trae No, tengo que buscarle, después les digo cuál es. Bueno, no lo encuentro. Tengo que buscarlo. Pero, por ejemplo, nosotros sí tenemos este tooltip test. ¿Listo? Este tooltip es lo que me permite es que cuando me ponga encima del campo de texto, pues me salga un mensajito. ¿No? Por favor, ingrese su primer nombre. ¿Listo? Cosa de que cuando yo lo ejecuto, entonces, si me por acá, dice, por favor ingrese su nombre. ¿Listo? Sí. Bien. Y ese es con la propiedad de tooltip. ¿Listo? Tooltip test. Bien, entonces tenemos el primer campo de texto para el nombre. Necesitamos otra para el segundo nombre. Pero vamos organizándolo y que... Listo. Otro campo de texto para el primer apellido. Y otro para el segundo apellido. Ay, quieto. Listo. Entonces ya tenemos los 4 labels y las 4 cajas de texto, ¿sí o no? Ahora, siempre que nosotros generamos eso automáticamente, pues él les va colocando un nombre a cada objeto que vamos creando. ¿Listo? Como por ejemplo estos quedan con el nombre de JTestField 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente dependiendo de los que hayamos creado. ¿Listo? Un consecutivo. Ahora, para reconocerlo nosotros, pues deberíamos de cambiarle esos nombres. ¿Listo? ¿Cómo podemos cambiar el nombre de la variable o el nombre del objeto? Nosotros le podemos dar aquí clic derecho y cambiar nombre de la variable. ¿Listo? Y aquí le decimos que, por ejemplo, este va a ser nombre 1. Este va a ser nombre 2. Este va a ser apellido 1. Y este va a ser apellido 2. Bien. Entonces ya tenemos los 4 campos de texto y tenemos los labels. Bien. van a quedar así. Sí, claro. Porque lo que hice fue duplicarlo. Entonces van a tener las mismas propiedades el uno del otro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo podemos cambiar. ¿Listo? ¿En dónde? Acá. Tooltip. Pero voy a dejarlo vacío. Entonces, como eso es un atributo que todos tienen en común, yo puedo seleccionarlos todos y pues borrarlos a todos. ¿Listo? Y ahí ya los quité a todos los elementos. ¿Bien? Bien, tenemos las 4 cajas de texto, tenemos los labels. ¿Qué más falta? El botón, ¿listo? ¿Y el botón qué debe hacer? Extraer el texto de cada una de esas cajas y ordenarlo de una manera, ¿sí o no? Específica. Bien. Entonces, vamos a colocar el botón por acá. Bien. Y... ¡ay, la marca! Listo. Entonces acá vamos a cambiarle el texto que está mostrando por enviar. Y además de eso, entonces le vamos a cambiar el nombre. BTN enviar. O sea, botón enviar. ¿Listo? Bien.
¿Qué más nos falta? Mostrar el mensaje, ¿sí o no? Y definir la lógica. Bien. Ahora, hay dos maneras de poder mostrar ese mensaje. Sí, que sean dos personas, pero no necesitamos más que esos campos. Porque va a ser la misma información. Sí, claro, los podemos reiniciar. Ya vamos mirando, ¿listo? Ahorita que definamos la lógica. Por el momento, nos falta definir es cómo vamos a mostrar el resultado final, la salida. Si la vamos a mostrar en la misma ventana o a través de un J8 Paint, en cualquiera de las dos es válida. ¿Listo? Como estamos en interfaz gráfica, lo vamos a mostrar ahí mismo en la ventana. ¿Bien? Sí. ¿En qué lo vamos a mostrar? Lo vamos a mostrar en un mismo label. Hasta ahí. Y el texto vacío. Y le voy a cambiar el nombre de la variable a resultado. No, digamos que ahí no necesitamos bordes. Ay, ¿qué hizo? Bueno, ahí tenemos los dos. Uno acá y otro acá. Listo, ahí ya tenemos dos labels, uno que se llama resultado 1 y otro que se llama resultado 2. ¿Listo? Ya no nos falta nada más, ¿sí o no? Ya tenemos todo lo que necesitamos, ¿cierto? Nos falta definir la lógica, ¿cierto? Entonces, en el video aparecía algo en la parte de arriba en la clase, cuando se creaba la clase, que decía extends JFrame, ¿sí o no? Y al lado decía otra cosa, que era Implement Action Listener, ¿sí o no? Bien, eso nosotros no lo hemos visto. Y eso es clases abstractas o interfaces. ¿Listo? No nos vamos a meter mucho por el momento a crear interfaces, a crear clases abstractas, pero sí debemos de tener como claro más o menos el concepto. ¿Bien? ¿Qué es una clase abstracta o más bien qué es una interfaz? Una interfaz es básicamente un contrato que usted debe de cumplir. ¿Listo? ¿Qué significa eso de un contrato que usted debe de cumplir? Bien, una interfaz no es nada más que una colección de métodos abstractos. ¿Y qué es un método abstracto? Un método abstracto es aquel que se nombra, mas no se define su lógica. ¿Listo? Como por ejemplo, muchachos, esto es una interfaz. Public Interface y el nombre que le doy a interfaz. Y defino un método abstracto. ¿Qué es un método abstracto? Lo que ustedes están viendo allí. Un método que se está nombrando, pero no se está diciendo qué va a hacer. No se está definiendo una lógica como tal. Simplemente está ahí, nombrado. ¿Listo? Si ustedes ven ahí hay un método, ¿sí o no? ¿Cómo se llama el método? Public void pagar. Pero termina con punto y coma. No está definido. ¿Sí o no?
No es como un método normal que nosotros cogemos acá y definimos la lógica que sí, tal cosa, entonces tal otra. ¿Listo? No definimos nada. Solamente decimos que esa interfaz tiene un método abstracto que es pagar. ¿Cómo va a pagar? No sé ni me interesa. ¿Ya? Solo tengo un método ahí, nombrado. Bien. ¿Cómo uso eso? Cuando lo implemento en una clase. Como por ejemplo, si yo me vuelvo a la clase de interfaz y me voy al fuente, yo aquí, además de que extienda de swing, yo le puedo decir que implemente mi contrato, es decir, mi interfaz. Contrato. ¿Cómo le llamé yo a clase? Contrato. Es que la creé por allá, qué pena. Listo. Entonces ahí le estoy diciendo que implemente la interfaz que yo acabo de crear. Si ustedes ven, como yo acabo de hacer eso, inmediatamente salió un error. Mire, le dije que implementara la interfaz contrato, pero inmediatamente salió un error. ¿Listo? ¿Por qué un error? Porque es prácticamente como si yo estuviera heredando todo lo que tiene la interfaz contrato. Es decir, todo lo que hay allá lo traigo para acá. ¿Listo? Pero al hacer eso hay un error. ¿Cuál es el error? Que él dice, vea, esa interfaz que usted está trayendo para acá tiene métodos nombrados, pero no tienen una lógica definida. Así que hágame el favor y coja esos métodos y defina cómo se van a comportar. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Listo? Entonces yo le digo, bueno, listo. Yo implemento todos los métodos que hay allá. Entonces inmediatamente se crea los métodos que yo tenga ya nombrados, más no definidos en lógica. ¿Bien? ¿Qué significa? Que acá yo defino, sí, cómo se va a comportar ese método. Es decir, cómo voy a pagar. ¿Bien? ¿Qué utilidad tiene eso? Pongámonos en esta situación. ¿Tendría lógica que yo le quemara una funcionalidad a un botón y que cuando yo usara esa clase tuviera que única y exclusivamente usar ese comportamiento así como se definió el botón? ¿Eso tiene lógica? Porque si yo necesito que mi botón, por ejemplo, verifique los datos que está ingresando el usuario de una manera, pero la persona que creó la clase lo hizo de otro, entonces tengo que ceñirme a lo que esa persona hizo. No. ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque los programas que nosotros hacemos tienen su propia lógica. Nosotros tenemos que hacer nuestras propias validaciones, ¿sí o no? Entonces no podemos hacer las cosas cerradas, que únicamente esa es la única manera de hacerlo, la que la persona plantea. No. ¿Por qué? Porque si todo fuera así, entonces nosotros no podríamos realmente programar. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacerlo única y exclusivamente como otra persona se le ocurrió. Como por ejemplo acá. Acá estamos diciendo que hay una interfaz y hay un método que se llama pagar. Yo aquí simplemente uso esa interfaz y aquí defino cómo es que voy a hacer para pagar. ¿Listo? Asimismo, para cuando utilizamos los botones, nosotros definimos qué va a hacer cuando oprima un botón. ¿Listo? Volviendo a los videos, voy a ahorrar esto. Volviendo a los videos, en los videos aparecía que implements action listener. ¿Sí o no? Listo, yo pongo ahí action listener. ¿Qué es action listener? Es una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Una colección de métodos abstractos
¿Qué es un método abstracto? Es un método que está declarado, mas no se le define la lógica. Bien, si nosotros nos vemos, eso nosotros lo podemos comprobar. ¿Cómo lo podemos comprobar? Si le damos control y clic encima de esa interfaz, allá no la abre. Y aquí finalmente está Public Interface Action Listener. Y que tiene un método que se llama Action Perform. Está declarado, ¿sí o no? Mas no está definida la lógica de cómo se va a comportar. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué nos dice ahí cuando le decimos Implement Action Listener? Él nos está diciendo, vea, allá en Action Listener hay un método que está declarado, pero no está definido cómo se va a comportar o qué es lo que va a hacer ese botón. Bien, entonces por favor, usted defina qué va a hacer ese botón. ¿Sí o no? Entonces por eso nosotros decimos, listo, yo voy a definir qué va a hacer el botón. Y abajo, ¿qué aparece? Aquí aparece entonces inmediatamente el método en donde yo voy a definir qué va a pasar cuando yo dé clic en ese botón. ¿Listo? Ahora, ahí solamente está definido el método, pero yo no le he dicho al botón que se va a ejecutar acá. ¿Cómo le digo eso? En este momento el botón se llama JButton. Ah, no, mentira, yo le cambié. BTN enviar, ¿sí o no? BTN enviar. Y aquí le digo que esté pendiente. Y ahora venimos al concepto de eventos. ¿Listo? Los eventos son simplemente cosas que van pasando. Como por ejemplo darle clic a un botón, seleccionar de una lista desplegable, mover el mouse, teclear. ¿Listo? Esos son básicamente eventos. ¿Bien? ¿Cómo manejamos los eventos? A través de un listener, una escucha. Alguien que esté pendiente en el momento que suceda ese evento. Como por ejemplo el botón. ¿Qué le vamos a decir al botón? Vea botón. Usted tiene que estar pendiente cuando alguien le dé clic para que usted ejecute una lógica. ¿Listo? En este caso le digo botón enviar punto add action listener. ¿Listo? Y le paso this. ¿Bien? ¿Qué le estoy diciendo ahí? Vea botón. Usted tiene que estar pendiente de un evento. ¿De cuál evento? De este. El que se encuentra en esta clase. ¿Qué evento se encuentra en la clase? El evento Action Listener. ¿Qué es Action Listener? Pues cuando yo dé clic. Con esto le estamos diciendo, vea, botón, ojo que cuando usted le vayan a dar clic, usted va a ir a ejecutar un método que está acá abajo, que es Action Performance. ¿Cómo podemos verificar eso? Entonces, como por ejemplo, cuando le dé clic en el botón, entonces yo tengo aquí el evento que acaba de suceder. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Si el evento que se produjo fue del botón enviar, entonces haga lo siguiente, muéstreme un JOcean Paint. ¿Listo? Ahí hice tres cosas. La primera, dije que esta clase iba a implementar la interfaz Action Listener, es decir, va a tener un evento. ¿Cuál evento? Cuando yo le hunda clic. ¿Listo? A un componente. Todavía no he dicho a cuál componente. Simplemente que esté pendiente cuando yo dé clic. Pero tengo que definirle que esté pendiente de que dé clic a quién. Entonces, por eso la segunda cosa que hice acá fue en el constructor decir que el botón va a estar pendiente al momento en que yo le dé clic. Lo tercero es que cuando le dé clic al botón,
Pues entonces él va a venir acá al método ActionPerform y va a preguntar de que si el evento fue un clic del botón, entonces muestre una ventana. Si nosotros lo ejecutamos y le damos clic en enviar, efectivamente aparece hola mundo. ¿Listo? ¿Por qué? Primero dije que iba a haber un evento. Segundo, le dije que el evento iba a ser cuando yo le diera clic en el botón. Tercero, verifiqué que si el clic se dio en ese botón, inmediatamente me mostrará una ventana emergente. ¿Listo? ¿Vamos ahí? Para mayor información podemos volver a ver el video. ¿Listo? Ya. ¿Listo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que aquí dentro de este método yo ya puedo definir la lógica. ¿Qué lógica? Extraer lo que el usuario ya ha ingresado y mostrarlo en los labels. ¿Listo? Bien, vamos a eso. Ahora, hay una manera mucho más fácil de hacerlo y que ustedes no se dan cuenta que todo eso está pasando. Que la vamos a ver ahorita, ¿listo? Pero por lo menos tienen que entender de que eso es lo que está pasando internamente y lo que les evita el NetBeans. ¿Bien? Todo eso lo hace el NetBeans automáticamente. ¿Bien? Pero finalmente, ¿qué es lo que traduce todo eso? Que hay unos eventos que van a estar pendientes de lo que yo haga con el computador, ya sea mover el mouse, dar clic en un botón, ingresar texto, arrastrar el mouse. ¿Listo? ¿Cómo puedo saber qué eventos hay? En la ventana de acá, yo le puedo dar a un elemento, por ejemplo, el botón clic derecho y eventos. Bien, y aquí yo le puedo asignar un evento en particular. O por ejemplo, si yo selecciono y miro las propiedades, hay una pestaña que dice Events. Y aquí le puedo asignar inmediatamente un evento que yo quiera. Bien, como por ejemplo el Action Performance, que es cuando yo doy clic. Hay muchos más, como por ejemplo Mouse Clicked, Mouse Dragged, Mouse Entered, Mouse Exit, Mouse Move, cuando selecciono un elemento de una lista desplegable, cuando yo ingrese texto, en fin, allá hay muchos eventos que me van a permitir hacer pues lo que necesite. Yo puedo definir lo que necesite con esos eventos. Por ejemplo, cuando yo pase el mouse por encima del botón, cuando yo lo saque del botón, cuando yo le dé doble clic aquí, todo eso lo puedo controlar a través de los eventos. Bien, ya vimos el primero que es Action Performance, ¿listo? Perdón, Action Listener. Bien, volvemos acá. ¿Qué necesitamos hacer? Extraer el texto de esos campos, ¿sí o no? Esto es lo que necesitamos por ahora. ¿Cómo lo hacemos? Entonces aquí ya podemos definir nuestra lógica. Por ejemplo, un string, nombre completo, que es igual a ¿quién? A lo que hay en las cajas de texto. ¿Cómo extraigo el texto de lo que hay en las cajas de texto? Para eso tenemos el método getText. Recordemos ese get y ese set. Set para asignar y get para obtener. Entonces, si yo quiero obtener lo que hay en una caja de texto, ¿qué hago? La caja.getText. Si quiero asignarle algo, ¿qué sería? setText. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Por ejemplo, de la caja nombre 1. Bueno, antes de eso, miremos el orden que deben de llevar. Dice que primer apellido y segundo apellido. Entonces, vamos por el primer apellido y segundo apellido. ¿En dónde está? En el objeto apellido 1. Punto getText. Extraemos entonces ahí el texto. ¿Sí o no? Después, ¿qué va? Le damos un espaciecito para que no nos quede pegado. Y aquí le ponemos apellido ¿qué? 2.getText. ¿Listo? Ahora, ¿qué dice ahí? Que va una coma y un espacio.
Entonces le concatenamos la coma y el espacio. Ahora, ¿qué más va? Va el nombre 1 y el nombre 2. Nombre 1.getTest, un espacio para que no nos quede pegado, y nombre 2.getTest. Algo para resaltar. Todas las variables que ustedes vayan creando aquí quedan como privadas. ¿Listo? Solo se pueden usar dentro de esa clase. ¿Listo? Es decir, si van a intentar cambiar eso desde otra clase, no se los va a permitir. Bien, entonces aquí ya tenemos concatenado el mensaje que nos pidieron. Apellido 1, apellido 2, nombre 1, nombre 2. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Mostrarlo en pantalla. ¿Cómo? Si get es para obtener, set es para asignar. ¿Cómo se llamaba el campo de texto que estaba allá? El campo de texto no, perdón, el label que estaba allá en donde vamos a mostrar el resultado. Se llama resultado 1. Punto set, porque vamos a asignar test. ¿Qué texto asignamos? Pues lo que ya tenemos en la variable nombre completo. Y ejecutemos hasta allí. ¿Cómo vamos? Bien, entonces tenemos allí ya nuestra ventana. Primer nombre. No. Segundo nombre. María. Primer apellido. López. Segundo apellido. Barra. ¿Listo? Cuando le demos clic en enviar, él ya sabe que tiene que hacer ¿qué? Irse al método que está abajo, extraer todo el texto que hay en estos campos, ponerlo en una variable y después asignárselo al label que está acá abajo. Parece que estuviera oculto, pero él no está oculto. Lo que pasa es que no tiene texto. Entonces por eso no se ve. ¿Listo? Le vamos a enviar. Y entonces López Parra, Ana María. ¿Bien? ¿Qué más tenemos que hacer? Si queremos enviar a otra persona, tendríamos que limpiar esas cajas de texto. ¿Sí o no? Y asignárselo, pero no a resultado 1, sino a resultado 2. Pero tendríamos que controlar o saber si ya mostramos el 1. ¿Sí o no? Bien. Bien. Entonces, recordemos otra vez. ¿Cómo hago para dejar esos campos vacíos? Esas áreas, esos campos de texto vacíos. ¿Cómo hago para dejar esos textos vacíos? Set es para asignar, get para obtener. ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo podría dejar eso en blanco? ¿Asignamos qué? ¿Asignamos qué? Un texto vacío. ¿Sí o no? Ponemos un texto vacío. Listo. Quedará en blanco. ¿Cómo asignamos? Entonces, por ejemplo, apellido 1, punto qué, set. Si ustedes ven, ahí hay puros qué, set. ¿Por qué? Porque son para asignar. Y get para obtener. Necesitamos asignar qué, un texto. ¿Qué texto vamos a asignar? Vacío. ¿Por qué? Porque lo único que queremos es que se vacíe. Nada más. Bien. Para el apellido 1, pero también para el apellido 2. Y para el nombre 1 y para el nombre 2. ¿Sí o no? Quiere decir que ahí, a nomás se asigna el texto, va a quedar en blanco. ¿Listo? Ahora aquí, vamos hasta allí, ejecutemos y miremos. Bien, primer nombre. Qué berraco. Listo, entonces cuando le demos a enviar, ¿qué debe hacer? Ejecutar la lógica que está en el método de abajo. Le vamos a enviar
y aparece en la parte de abajo y se limpian las cajas de texto. Ahora no es que se limpien, es que están asignando un texto vacío. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Falta definir la lógica para mostrar el segundo, porque ¿qué pasa? Si yo vuelvo a escribir acá, se reemplaza. Pero tocaría ponerlo abajo. ¿Qué? No sabía con no label. ¿Qué hago? No me sirve copiarlo arriba. Solamente uno con uno. Debo definir ¿qué? Una lógica. Saber cuántas veces se ha ejecutado el botón. ¿Sí o no? Tenemos variables ¿qué? Contadoras, acumuladoras, ¿sí o no? ¿Qué nos serviría allí? Nos serviría un acumulador o una bandera. ¿Listo? Que nos permita saber si ya se ejecutó una vez o no. ¿Sí o no? Vamos a utilizar la bandera. ¿Qué es eso? Es un booleano. True o false. ¿Sí o no? Bien. Entonces por acá yo puedo definir más variables. Yo aquí puedo decir private boolean bandera es igual a falso. Bien. Por defecto estoy diciendo que va a ser falso. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo entro aquí la primera vez, voy a preguntar lo siguiente. Antes de asignarlo aquí, puedo preguntar, bandera es igual a true. Si la bandera es igual a true, ¿qué significa? Que ya se hizo por lo menos una vez. Pero si no se ha hecho ni siquiera la primera vez, ¿qué significa? Que lo va a mostrar en resultado 1. Pero si ya se hizo, lo mostramos en resultado 2. ¿Listo? Pero ¿cómo sabemos si es true o si es false? La primera vez que él entra, ¿a dónde va a ingresar inmediatamente? La primera vez. Entra al else, porque acá definimos que ¿qué bandera es? Falso. Entonces a nomás ingresa es falso. Entonces ingresa acá inmediatamente al else. ¿Pero qué significa? Que si entró aquí, ya entró por lo menos una vez. ¿Qué significa? Que ya la bandera sería igual a true. O les voy a cambiar el mensaje, para el nombre de la variable, para que no me confunda. ¿Se mostró primer nombre? Falso, no se ha mostrado el primer nombre. La primera vez que va a pasar, ¿se ha mostrado el primer nombre? No, entonces entra el else. Entonces lo muestran el primero. ¿Pero qué significa? ¿Que se mostró el primero? Efectivamente, se acaba de mostrar el primer nombre. Entonces, ¿qué significa? Que si yo vuelvo a oprimir el botón, ¿el qué va a hacer? Va a entrar acá y lo muestra en el segundo. Para eso me sirven las banderas, para definir un flujo de sí o no. ¿Listo? Bien. Y en teoría ya hemos terminado el ejercicio. Cuando lo ejecutamos, ¿qué va a pasar? Todavía no lo hemos oprimido la primera vez, ¿sí o no? Bien, ¿qué significa? ¿Que a dónde va a entrar? ¿Al if o al else? Al else. ¿Y qué haría? Asignarlo en el label 1. Entonces, hombre 1, hombre 2, apellido 1 y apellido 2. Le damos clic acá y ¿a dónde se va a mostrar? En el primer label. Ahí aparece, ¿sí o no? ¿Pero qué significa? Que ya se mostró el primero. ¿A dónde tiene que mostrar el otro? Abajo, ¿listo? Entonces, primer nombre. Repito. Él nada más dice si supiera. Y ya, David. Y ya, David, ¿no?
Chacho, hay que respetar lo de cada quien. O sea. Había una peladita llamada Lady David. ¿Serio? Lady David. O sea, como muy recordado, pero Lady David. Bueno. En todo caso, le vamos a enviar aquí y se supone que debe aparecer en dónde? En el segundo label, ¿sí o no? Le vamos a enviar y inmediatamente aparece en la parte de abajo, ¿listo? Y se le borran los campos. Ahora, ¿qué pasa si volvería a ingresarlo acá? Pues reemplaza el de abajo, ¿listo? Si yo quisiera modificar eso, pues entonces al de arriba le coloco true o false, dependiendo de lo que necesite, ¿listo? Bien, terminamos el primero. Bien. Digamos que lo hicimos un poco más largo, un poco más extenso, porque hay que explicar varias cosas, ¿listo? Porque cuando lo hacemos con el NetBeans, inmediatamente esas cosas se hacen automáticamente. Entonces no tenemos la oportunidad de entender qué es lo que está pasando allí. Bien, ahora sabemos que para poder definir qué es lo que va a hacer cada componente se hace a través de eventos. Y hay diferentes eventos, ya sea para manejar el mouse, para manejar el teclado. ¿Listo? Van a haber diferentes eventos. ¿Cuáles? ¿Cuántos? Muchos, que son los que vimos ahorita en la paleta de propiedades. ¿Qué definimos también? Que para cada componente visual tiene que existir una clase. ¿Listo? Y de esa clase se van a crear objetos, que son los que finalmente miramos en las ventanas. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Ahora vamos a hacerlo de manera un poco más automática. ¿Bien? Antes de que se hagan a descanso. Voy a crear otra clase acá. Crear otra clase que se llama, bueno, igual interfaz 1-0. Bien. Ay, no. Me equivoqué. Perdón, recuerden que es new JFrameForm. ¿para qué volver? Bien, tenemos entonces la ventana. Agregamos el panel. O bueno, voy a copiar ese mismo panel de acá. No me digan perezoso. Copio, pego. Listo, ya tenemos ahí lo mismo allá. Pero voy a borrar varias cosas. Ah, bueno, no, ahí ya se borró. Miren que ahí ya no tenemos. Miren que aquí ya no tenemos ¿qué? El Action Listener, ¿sí o no? Ya no tenemos el evento. Bien, vamos a definirle el evento de manera automática. ¿Cómo lo podemos definir de manera automática? De dos formas. La primera, damos doble clic y listo. ¿Qué significa? Que aquí va el código que necesitamos en el botón. Ah, ¿y qué hace eso? Ah, bueno, entonces vamos a mirar qué hace eso. Eso hace lo siguiente. Miren, hace botón. Vamos a adicionarle un Action Listener. Alguien que va a estar pendiente de usted cuando se dispare el evento de darle clic encima de usted. ¿Listo? ¿Qué le va a adicionar? Un nuevo evento. Ah, pues entonces le dice New Java AWT Event Action Listener. Y dentro de ese Action Listener, pues le dice que va a llamar a un método. Cuando le dé clic ahí. ¿Qué método va a llamar? El botón enviar Action Performance. Así se llama el método. Que es finalmente el que se crea acá abajo. Entonces todo lo que yo coloque aquí va a suceder cuando yo le clique a ese botón. ¿Listo? Es decir, hace lo mismo que hicimos ahora. Bueno, mentira, lo mismo no. Hace algo muy parecido. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? De que cada que creemos un botón, él va a crear un evento diferente y un Action Listener diferente cada vez que creemos un botón. ¿Listo? Mientras que la forma que lo hicimos nosotros ahora, hay un solo método por la cantidad de botones que hay. ¿Listo? Digamos que acá él genera mucho más código que en la otra versión que hicimos. Bien. Pero pues aquí ya tenemos la lógica. ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues perfectamente podemos coger esto de aquí
pegarlo aquí y eso va a funcionar. Si cogemos este booleano y lo pegamos allá también porque nos falta. Listo. ¿Ven? Lo único que habría que definirle de esta manera es la acción que se va a ejecutar cuando yo le dé clic. Es decir, definir la lógica de qué es lo que va a suceder. Nada más. Lo ejecuto y pasa exactamente lo mismo. Enviamos. Y enviamos. ¿Listo? ¿Qué hicimos ahí? Pues simplemente en el diseño le dimos doble clic y él inmediatamente creó el evento y creó el listener que está pendiente cuando le den clic al botón. ¿Listo? ¿Cómo vemos que eso es cierto? Nosotros le podemos dar... No, mentira, yo creo que están buenos. ¿Cuál? ¿Ninguno? ¿En serio? ¿Ninguno? Hay uno malo y uno bueno. Profe, ¿usted no va a volver a enseñar a otro? ¿Lo va a volver a enseñar? ¿Cuál es la conexión? No puedo, estamos acá, profe. Sí. Hay uno que sí he visto. Bueno, ¿cómo podemos comprobar que realmente está el evento allí? Le damos clic derecho y dentro de Events, miren que está seleccionado el Action Performance. ¿Cómo puedo verlo más detenidamente? Le puedo dar propiedades y aquí vemos que hay un método que se va a ejecutar, que es el botón enviar Action Performance. Así se llama el método, ¿listo? Que finalmente es este que tenemos acá. ¿Bien? Bueno, asimismo, para cada uno de los elementos, pues, algunos tienen unos eventos particulares, como por ejemplo el checkbox. El checkbox. Bueno, no, la lista desplegable tiene un evento en particular que es ítem, sí, está en ítem state Shanghai, algo así, que es este evento de acá, este evento, ítem state change, ¿listo? Que es para cuando se seleccione un elemento de una lista desplegable, pero ya iremos viendo eso. Bueno, ¿ah? ¿Está muy duro? ¿Complicado? La verdad, el NetBeans ya nos ayuda muchísimo a generar la interfaz gráfica, porque si no nos tocaría aprendernos absolutamente todas las formas de cómo organizar ese, y nos podemos llevar aquí 6 meses perfectamente aprendiendo a cómo organizar eso ahí, a cómo hacer eso, pero a código. Eso se demora bastante. Bien, vamos hasta ahí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el video hasta ahí. Ahí les sirve